Bien, a continuación vamos a realizar el tercer paso, que es el balance de envoltura. Una envoltura no es nada más que una representación geométrica del volumen sobre el cual queremos analizar la transferencia de cantidad de movimiento. Este volumen, en este caso, representaría el volumen del líquido en la lámina descendente. Bien. Por supuesto, en el sistema cartesiano que hemos elegido tendría esta forma. Hay que considerar lo siguiente. En el eje X, la envoltura, en realidad la transferencia de cantidad de movimiento se realiza en este sentido. Este sentido es X, este sentido es Z y este sentido es Y. Bien, en este caso, lo que tenemos que ver es que la envoltura se ha dibujado en todo el dominio de Z, desde Z0 hasta ZL, y en todo el dominio de Y0 a YW. Pero si se dan cuenta, no se ha dibujado en todo el dominio de X, sino en un elemento diferencial, en un elemento con un espesor delta X. Y eso es muy importante porque ahí es donde radica el balance de la envoltura. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la velocidad de la velocidad de Z cambia con X. Entonces, en este término, que es la variable independiente y estaría la variable dependiente, aquí es donde tiene que variar el dominio entre un X menor o igual a cualquier valor más un delta X. Este es el principio para dibujar el esquema de la envoltura. En los otros componentes en X, como ven en la tabla acá, las figuras de las flechas, la dirección de las flechas, y en Y, el dominio es completo, entonces no hay problema en dibujar la envoltura. Pero lo más importante es recordar que tenemos que hacer en un dominio de X que represente un intervalo delta X del espesor del dominio de X, que en realidad es de 0 a delta, pero como la variable independiente, guiémonos en eso para dibujar la envoltura. Bien, una vez que hemos dibujado la envoltura, tenemos que reconocer las direcciones de cada una de estas flechas que ustedes ven acá. Son las direcciones del transporte de cantidad de movimiento. En esta dirección se está transportando la cantidad de movimiento en Z, en esta dirección en X y en esta dirección en Y. Estas direcciones y los mecanismos asociados a cada transporte está dado por el componente de la densidad de flujo de cantidad de movimiento combinado. Bien, nosotros ya hemos determinado que solo existe este componente con XZ y este componente, es decir, solo tenemos componentes en X y en Z. En Y no existe, entonces en el anterior dibujo básicamente Y lo estoy dibujando para una referencia, pero no hay transferencia de cantidad de movimiento en Y. Solamente, como hemos determinado, existirá en X, en este componente, y en Z, en este componente. Dibujemos estos vectores, estos componentes del vector en el dibujo. Como pueden ver, este vector que representa la dirección de transporte de cantidad de movimiento en Z, tiene solamente un componente. Este es el componente del tensor de densidad de flujo de movimiento, de cantidad de movimiento combinado. Pero solamente tiene un componente en ZZ. Es esto que hemos determinado acá. En el caso de X, el componente del transporte de cantidad de movimiento combinado en X solamente tiene un elemento que es XZ, que lo hemos determinado acá. Entonces, esto es lo que correspondería escribir en cada dirección del transporte de cantidad de movimiento. A continuación vamos a hacer una manera un poco más práctica de dibujar esto, porque vean que esto tiene una entrada y una salida, y esto tiene otra entrada y otra salida. Entonces, yo voy a reescribir este término de la entrada y la salida con la siguiente nomenclatura. Voy a poner el componente ZZ que se evalúa en la entrada, es decir, en Z igual a 0 para la dirección Z. Y este vector saliente sería el componente, lo voy a hacer acá, el componente ZZ que se evalúa en Z igual a L. Bien, es una manera equivalente, solamente más explicativa, porque podemos ver con esto las entradas y las salidas. Lo mismo en X, aquí tenemos el componente, es el XZ,
y esto está evaluado en X, en el plano que está en una posición X. Y luego este componente sería XZ evaluado. Ahora esto está saliendo por la superficie inferior que está evaluada en X más delta X. Entonces estos serían los componentes ya descritos dentro de la envoltura como entradas y salidas. Bien, a continuación recordemos que cualquier término del tensor de densidad de flujo de cantidad de movimiento combinado no es nada más que una relación de estas unidades. La cantidad de movimiento que se transfiere por unidad de tiempo por unidad de área. Y esto nosotros denominamos la densidad de flujo. Para el balance de envoltura y el balance de cantidad de movimiento, nosotros tenemos que emplear la tasa de transferencia de cantidad de movimiento, es decir, la cantidad de movimiento por unidad de tiempo. Esta tasa solamente la vamos a obtener si pasamos a multiplicar el área hacia el extremo izquierdo. Entonces, de esa manera vamos a tener una tasa de cantidad de transporte de cantidad de movimiento. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Aquí pueden ver la ecuación para la tasa de transporte de cantidad de movimiento, que sería el componente de la densidad de flujo de cantidad de movimiento combinado por el área transversal a través de la cual pasa la densidad de la cantidad de movimiento. Entonces esta tasa, o también de velocidad de transporte, la podemos escribir para cualquiera de estos componentes. Finalmente, como pueden ver, las tasas de transporte las podemos escribir como una entrada y salida. La entrada en la dirección X viene a ser este componente, la entrada, multiplicada por el área, que sería W por L, toda esta área de acá. La salida sería el mismo componente por la misma área, pero evaluada en X más delta X, porque esta es la entrada en X y la salida en X más delta X, la superficie inferior. Para el eje Y, perdón, para el eje Z, esto es Z, no es Y, para el eje Z es muy similar. Como pueden ver, tenemos que la densidad de flujo, cantidad de movimiento en esta dirección, multiplicada por el área es W por delta X, sería toda el área por la cual está pasando la cantidad de movimiento. Eso sería la entrada, como está en este sector, y la salida estaría dada por la misma nomenclatura, estamos hablando de la misma área, delta X por W, pero evaluada en Z igual a L. Entonces con esto hemos escrito ya los componentes de entrada en las dos direcciones y de salida de la cantidad de movimiento. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es sumar estos dos componentes de entrada y sumar los dos componentes de salida y restar ambos para tener la ecuación de balance que hemos descrito en el primer slide, esta. ¿De acuerdo? Además de eso, sumar las fuerzas de gravedad. Eso vamos a desarrollar en el siguiente video en función a estas ecuaciones. Gracias.